porque el cosmos no ha dicho despertad. Ahora bien, no estáis solos acá. Entonces, ¿por qué el cosmos no ha dicho despertad? En verdad, ¿por qué vuestros hermanos que viajan en grandes y fogosas naves no han hablado a la humanidad? ¿Por qué Dios, el gran pensamiento, no se ha dirigido a vosotros? ¿Por qué calla todo el mundo respecto a esto? Bueno, ya no habrá más silencio, porque cada parte de cada cosa es todo en todo. Dios, Él es el principio Madre Padre. Ha guardado silencio y ha permitido el reflejo de todo esto, el drama humano, para que la humanidad pueda experimentar un desarrollo a través de la voluntad que le ha sido otorgada. Dios ha permitido y permitido para que pudieras avanzar en el marco de la elección, para ser Dios hombre, mujer, hecho realidad. Si el espacio tuviera voz, de modo que el gran pensamiento no ha dicho nada en voz alta, ¿qué tal que el espacio tuviera voz? Ya habéis oído hablar de los ángeles. Bueno, hay una gran variedad de ellos. Algunos son entidades de vibración más alta. También están los de la antigüedad que aparecieron agentes en este planeta. Les revelaron profecías y trataron de sacarlos de su negligencia. Esos ángeles vienen en grandes naves. Son las formas fogosas. Las fogosas naves que en lo sucesivo serán avistadas en vuestros cielos con más frecuencia. Si pensáis que sois la única maravilla de este universo, sois más intolerantes de lo que advertí. Y mucha gente va a tener contacto con estos seres. Ellos sí existen. Si os sentáis allí y pensáis que sois la única maravilla en este universo, sois más intolerantes de lo que advertí. Y si pensáis que entre 10.000 millones de soles en la Vía Láctea y dentro de esos soles existen universos enteros, vuestra Esmeralda con su amarillo sol es el único escenario en el que se desarrolla el drama humano. Os hace falta una visión, os enviaré una, que así sea. Se las han arreglado para alterar el tiempo. Allá arriba tenéis hermanos y hermanas con inteligencia humana. Sí, son muy similares a vosotros, porque su medio ambiente es diferente. El sol azul, no hay color verde, ¿recordáis? Hay sistemas diferentes y el medio ambiente cambia al ser humano, pero eso no significa que sean menos bellos o menos tiernos o que posean alma, si la tienen. Estas entidades han jugado un papel muy importante en vuestra evolución. Vosotros estáis en un flujo de tiempo muy lento. Ellos se han arreglado para alterar el tiempo según os convenga. Esa es la inteligencia que se hará realidad en la superconciencia. Ahora, estas entidades están bien enteradas de lo que está sucediendo acá. Saben todo lo que ocurre en la estratosfera y están al tanto de todo porque son vuestros hermanos y hermanas, y vuestro Padre es en verdad su Padre. Ellos son los ángeles de la antigüedad que aparecieron ante vuestros antepasados. Son los ángeles que entregaron la visión de la revelación. Sí, ellos movieron el espíritu de los profetas para que hablaran a todos los países. No fue solo a Abraham y a su pueblo, sino también a los pueblos anteriores a él. Su objetivo era sacar la humanidad del estancamiento y ayudarle a evolucionar. Ellos no vienen a engulliros o llevaros a otro lugar. Y no están aquí para salvarlos, sino para ayudarlos. Ellos no vienen a engulliros o a llevaros a otro lugar. ¿Por qué querrían hacer eso? Ellos tienen que pensar en su propio medio ambiente. Mirad lo que habéis hecho con el vuestro. ¿Creéis que ellos os dejarían sueltos en su medio ambiente? Ellos están aquí para ayudar a salvar a la tierra. Están en armonía con su movimiento. También juegan el papel de intimidadores que amilanan el espectro llamado ego falso.
y están aquí para detener la guerra contra el puñado radical de Dios. Su fuego será devastador. Están aquí para ayudar a aquellos que no toleran que les arrebaten su libertad. Están de vuestro lado. Todo se acabó. Ellos trabajan en armonía con la tierra y su movimiento. Trabajan para cambiar la presión que se ejerce sobre la economía y que llevará al mundo a una esclavitud. Ellos trabajan para una voz singular que nunca ha sido escuchada. La voz de Dios. La voz que emana de todas las cosas, desde la estrella más lejana, desde más allá de lo que percibís como el espacio, a través de todos los niveles del universo, una voz que pronuncia las palabras nunca antes articuladas. Y estas palabras son: todo se acabó. El final de los tiempos. Ese sonido es el fin del ego falso, pues, ¿cómo puede la floreciente humanidad seguir adelante si han despojado de su capacidad otorgada por Dios de tomar decisiones, de seleccionar, de tener su propia voluntad? ¿Comprendéis? Cuando hayáis regalado vuestra capacidad de elección y en verdad ya no podáis tomar decisiones, cuando seáis todos esclavos, vendrá el fin de los tiempos. Recordad ahora, el tiempo, que es el destino manifestado, se basa en la esclavitud colectiva y en lo que se escoge en este ahora, asegurando así el futuro. Y cuando el futuro ya no conozca la palabra elección, cuando la humanidad se convierta en una masa que ha regalado su poder completamente, se acaba la evolución del drama humano, del espíritu. ¿Qué sería de la vida sin la elección? En verdad, ¿qué sería de la evolución? ¿En qué se deleitaría el espíritu? ¿Dónde estaría la desbordante libertad del alma? ¿Y cómo podría continuar su evolución? ¿Perecería y regresaría como un alma que ha entregado su poder completamente? Eso es lo que significa la tarjeta de débito. La tarjeta no es mala en sí, es simplemente un instrumento mediante el cual entregaréis vuestro inalienable derecho de libertad, en verdad, vuestro derecho divino a escoger, a llegar a ser un individuo glorificado en el seno de la eternidad. Y el tiempo se está terminando. ¿No entendéis que eso es lo que significa el final de los tiempos? El tiempo y la evolución van de la mano. La evolución no puede existir sin el tiempo. No obstante, tiempo y evolución son la misma cosa. Están en el flujo y deben coexistir. Entonces, cuando ya no evolucionéis, cuando ya no tengáis más alternativa que la tarjeta, habréis regalado por elección vuestro divino derecho de individualismo y de destino manifiesto. ¿Comprendéis? ¿Para qué el trabajo de la tierra si no hay libertad? Entonces, ¿por qué se esfuerzan vuestros hermanos? Por proporcionaros la elección de continuar al puñado radical de Dios. Después de todo, ¿qué significan para ellos un yunque o un arado? Para que el trabajo y la tierra, si no hay libertad, y la humanidad que vive el drama de este entendimiento debe ahora encontrar el más grandioso potencial de Cristo, que yace dentro de todos, la nobleza del hombre y de la mujer. Ahora tendréis que entender lo que podéis hacer sin el ego falso, lo que podéis ser cuando no existan las limitaciones. Por este motivo ellos están aquí. Por eso la naturaleza tiene que moverse. ¿Sois conscientes de que en este momento ya sabéis? ¿Sabéis que tomáis decisiones sin saberlo? De eso se trata este libro. Al leer este libro, obtenéis el conocimiento necesario que os permite hacer la elección. Podéis recibir la tarjeta, pero habréis vendido vuestra alma. O podéis rechazarla y vivir de la tierra, que se encargará de vuestro sustento. Y por esa decisión seréis conocidos. Aún vuestros hermanos mayores, ellos lo sabrán en estos tiempos que vienen. Sin la tarjeta, el nuevo orden no os puede detectar. Pensadlo. Os dije antes que no habría una guerra nuclear. Es una gran verdad. Ni los hombres grises pueden permitírsela. ¿Qué sentido tiene acabar con todo si quieres ser autoridad suprema?
¿Qué son entonces los días de fuegos que vienen? Fuego. Tiene mucho que ver con los cambios que sufrirá el planeta. Habrá incendios incontrolables en la superficie de la Tierra. Ya se han visto algunos. Vendrán más. ¿Qué significa esto? Desde el momento en que el puñado radical de una nación radical se levante y diga «basta», no nos someteremos, a esta nación se le declarará la guerra mundial por primera vez y habrá amenazas de aniquilación nuclear. Ellos poseen esos juguetes y cuando los hombres grises amenacen se escuchará esta voz que dice «todo se acabó». El todo es afectado por la parte. Y miraréis hacia el cielo y veréis un ejército más grande de lo que la imaginación percibe. Está del lado de los que sí lo escojan, porque se sabe quiénes son. Entonces emergerán los campeones del drama humano, y muchos de ellos no están en este auditorio, están en otros lugares y saben todo esto porque han permitido que el conocimiento les llegue. Ellos han dominado sus temores. Mucha gente en otros países sabe todo esto y también se les conoce. ¿Y cómo supieron ellos estas cosas? Porque el Señor Dios de su ser se las enseñó. De manera que hay muchos, muchos más que ni siquiera leerán este libro y forman parte del grupo de los campeones del drama humano. Para el año 2042, la tierra se verá como cuando yo la conocí. Entonces, ¿qué viene? Bueno, vuestros hermanos os ayudarán a limpiar la estratosfera. Ellos saben cómo hacerlo, replantando, estabilizando sus movimientos y patrones de clima. Para el año 2042, la Tierra se verá como cuando yo la conocí. La vegetación será verde y exuberante, los cielos azules y el agua limpia. Es el destino de la Tierra, el curarse a sí misma. Ya se ve, está estableciendo el destino. Es una ley, que así sea. Él regresará. En esta hueste que regresa, Yeshua ben Yosef, el Cristo manifestado, vivió y aún vive, porque esa entidad, bendita entidad, hizo realidad a Dios, Dios viviendo en el cuerpo de un hombre. Ha habido muchas creencias con relación a este Cristo, lo cual no es motivo para discusión, excepto que Él todavía vive. Él se esforzó por enseñar que lo que estaba dentro de Él está dentro de vosotros. Él prometió que regresaría y lo hará en la hueste que viene. Esta entidad, Yeshua ben Yosef, es el Dios manifestado, que tiene ángeles a sus órdenes. Estoy hablando de entidades visibles e invisibles. Él posee la omnisciencia, que le permitió y aún le permite tener conciencia de ellos. La resurrección del Cristo, que significa Dios hombre en verdad, Dios mujer hecho realidad, es el regreso del Cristo para absorber lo que ha denominado el demonio, el ego falso, para exonerarlo y continuar con el plan divino del hombre, es decir, crear, seleccionar, vivir, fortalecer el continuo. La segunda presencia no tiene lugar fuera de vosotros, sucede adentro. La batalla del Armagedón está dentro de cada uno. Es la batalla del Cristo que está dentro de vosotros y que regresa por sus fueros, para recobrar su lugar adentro, venciendo el ego falso del hombre. Vuestro ego falso es el anticristo, el cual también está adentro, no fuera de vosotros, y esa es la batalla, una lucha entre vuestro propio Cristo y vuestro anticristo. Pero la entidad conocida como Yeshua ben Yosef también retornará, sí, y muchas otras grandiosas entidades regresarán, porque están en el flujo eterno, en el cual no existe tiempo. Ahora, esto no se dice para dar una revelación a alguien, ni para asustar a la gente, es simplemente para explicar lo que viene, porque cuando suene la voz que dice todo se acabó, mirad, está hecho, dimensiones enteras se abrirán y la vitalidad de la experiencia humana tendrá la oportunidad de crecer por medio de la grandeza de su reino interior. Aquellos que han vivido para la gloria del Dios que está dentro de ellos se regocijarán.
Un ejército entero está ya listo, como lo he prometido. Vais a ver más y más de ellos en vuestros cielos. Y un día podréis apreciar al ejército entero, y aquellos que han vivido para la gloria del Dios que está dentro de ellos se regocijarán, porque aquello que ellos sabían en su interior se manifestará. Aquello que siempre habían sentido, que habían sospechado que existía, el Dios invisible al que le hablaban, será revelado. ¿Y qué hay del Dios que todos pensaban que era imaginación de otra persona? Escucharán la voz de toda vida mientras retumba en los últimos días, pero lo último es el comienzo de lo nuevo. Este tiempo de cambio está atropellando el vals de los tiranos. Habrá llegado su fin. Los radicales de los últimos días de esta tiranía y del drama humano, guerra y muerte creadas por el propósito de controlar, nunca más existirán en el reino humano. El mensaje de los días por venir afectará a todas vuestras vidas, cualquiera que sea la atención que le prestéis a este mensaje. Porque lo que estáis leyendo en este día es la palabra viviente, y la palabra viviente será una realidad. Os daréis cuenta de todas estas cosas a medida que ellas sucedan en vuestro medio ambiente. Regocijaos con ellas, pues significan el final de la tristeza y el desespero, la guerra, la muerte y la enfermedad. El odio y la amargura terminarán, pues son emociones que salen del ego falso, el anticristo. Deseo que sepáis que os amo mucho. Es una gran verdad. Aunque todo esto suene increíble, poco práctico, descabellado, aunque digan que soy un aguafiestas, es la verdad. La verdad es que os hará libre para siempre jamás. Solamente tenéis que examinar vuestras propias vidas para ver cómo el ego falso se ha integrado. Solamente tenéis que observar los efectos de un ego falso que busca poder en vuestro pequeño e íntimo mundo. Y si veis claramente lo que sucede a nivel personal, entonces, ¿por qué no puede ser posible a escala mundial? Lo es. Otra cosa que he tratado de enfatizar en el hecho de que sois divinos, si lo sois. Aún vuestro excremento es divino, porque es vida. La vida no es vulgar ni desagradable. Estar vivo es una grandiosa oportunidad. Contemplar la salida del sol, reflexionar sobre la luna llena. Pero ha sido una tarea muy ardua, por decirlo menos. El tratar de pasar por encima de vuestro ego falso para que el mensaje de que sois divinos llegara hasta dentro, donde se pudiera sentir intensamente. Os he enseñado de muchas maneras. He utilizado los medios necesarios para sacudir vuestra caja, para sacaros del letargo, de manera que pudierais entender algo importante, algo que afecta todas vuestras vidas, las cosas que les hablé cuando entregué el mensaje. Cambio. Los días por venir. Ya han sucedido. Hay documentos que lo prueban. Del mismo modo, todas estas cosas que he mencionado sucederán. Como se ve ahora, están sucediendo, ya sea por el designio del hombre o por la reacción de la naturaleza. Sois la virtud de vuestras elecciones. Tratad de decir, amo a Dios, soy divino. Al decir amo a Dios, dejad que esa declaración resuene dentro de vosotros. ¿Qué es vuestra vida a la luz de la eternidad? ¿Qué aspecto tienen vuestras elecciones a la luz de la eternidad en este vuestro aliento de vida, en estos pocos momentos? Vale la pena decir, sí, lo que está afuera está dentro de mí y yo soy divino. Sois la misma virtud de vuestras elecciones. Es una gran verdad. El que está dotado de divinidad puede cambiar cualquier cosa. Si en el próximo momento 3 de los hombres grises de repente vieran la luz, y debo usar ese término porque encaja a la perfección, ellos solos podrían acabar con el resto del plan, porque sobre ellos también se está intensificando con premura la luz. El dirigirse a los legisladores con este mensaje, como se ven las cosas en este momento, es una manera agraciada de pronunciarles una opción de cambio. Ellos también son dioses, están dotados de divinidad, así como lo estáis vosotros.
¿No sabéis que es el destino manifestado el poder daros la posibilidad de seleccionar, que cambiar de opinión, de proporcionaros conocimiento para así hacer algo en cuanto a lo que viene? El todo es afectado por la parte. Sí, estos hombres os tienen del pescuezo en cuanto a lo que tiene que ver con el dinero, pero ellos también son amados. Como se ven las cosas en este momento, lo que os dije es inmutable. Las ciudades se sacudirán y se derrumbarán. La gente será apiñada en una conciencia y la tierra continuará su proceso. ¿Tenéis suficiente coraje? ¿No sabéis que en el próximo instante, y eso es el futuro, todo esto podría cambiar? Sí, pero ¿tenéis suficiente coraje y estáis dispuestos a hacer los cambios necesarios para garantizar vuestra propia supervivencia? Si no os alcanzáis a ver la necesidad de cambiar, ¿cómo podéis esperar que el resto de la humanidad deje de usar combustibles fósiles? Si vosotros no veis la necesidad de almacenar vuestra propia comida, ¿por qué deberían ellos poner fin a su codicia? Sería apenas justo. Lo mejor que podéis hacer por la humanidad es decir, no gracias. Para cambiar se requiere mucho valor. Se precisa de coraje para rechazar un futuro que fue planeado para el éxito, el dinero, la fama y el reconocimiento, por haber hecho algo por la humanidad. Permitidme que os diga algo que quizás os disguste. Lo mejor que podéis hacer por la humanidad es decir, no gracias. No es lo que esperabais, ni lo que el sistema y los padres y la universidad habían planeado para vosotros. Entonces, ¿qué hay del mañana? Esta información afectará muchos futuros y el futuro es tan fuerte como el momento que se vive. A medida que la conciencia aumente por el conocimiento y la iluminación, mayores serán las oportunidades de sobrevivir. Mirad los peces que yacen en la playa. ¿Qué os están diciendo? Observar al árbol. ¿Por qué se está muriendo? Para despertar solo se necesita un instante. Y a medida que más y más gente despierte, el mundo entero podrá cambiar en un momento. ¿Comprendéis? La naturaleza está de vuestro lado, en una relación compatible, siempre y cuando haya un respeto y un interés por la vida. Tenéis el poder para sembrar una semilla. Os amo, maestros, porque yo fui humano, y aún a esta hora, mientras leéis mis palabras, me dirijo a vosotros en lo que sería llamado un modo inusual. Removed al guardián de la puerta, poned vuestro ego falso a un lado, haced a un lado los fallos y escuchad estas palabras. Poseéis el poder para cambiar vuestra realidad personal, para ser felices. Tenéis el poder para sembrar una semilla y observar el trigo crecer. Tenéis el poder para hacer que eso suceda, pero se necesita valentía para hacer los cambios. No estáis leyendo estas líneas para adivinar el futuro. Queréis saber lo que está sucediendo y lo que va a suceder. Seleccionasteis este libro porque queríais entender. Para eso se necesitó gran coraje, pero el gran coraje procede del Dios interior, no del ego falso. Ese gran coraje está en armonía con el impulso hacia adelante llamado evolución, naturaleza, vida. Para vivir bajo su luz se necesita coraje, de manera que sea luz brillante para el mundo. Raras son las entidades que viven de esa forma, pero las hay. Algunas de las que leen este párrafo son lo suficientemente raras y extravagantes para vivir esa luz. Ellas quieren ser así. La dignidad. En la esclavitud no existe la dignidad. Un ser humano libre y soberano encarna la dignidad, y el hombre soberano es aquel que vive esa dignidad al máximo grado en su pequeño, íntimo mundo por la eternidad. Nadie os metió en este aprieto. Nadie obligó a la humanidad a llegar a esta condición. Más bien os deslizasteis hacia la zona de confort que facilitaba todo. Un engaño que creó un disfraz de seguridad. La humanidad olvidó la responsabilidad de manejar su propia vida y se le entregó a los gobiernos, a los banqueros y a los reyes. Le entregasteis el poder para tomar las decisiones y para crear un mundo como ellos quisieran.
y si os parece malo, podéis echarles la culpa, pero todo empezó con vosotros y aquello que sois. Lo que habéis creado se puede cambiar. La soberanía está casi perdida. Es casi un sueño mitológico, algo no tangible en este mundo de frías y duras realidades. Sin embargo, es la máxima aspiración a la que pueda llegar una entidad en este entendimiento. Lo que habéis creado se puede cambiar, soltándose de la misma y siguiendo adelante. Esto podría significar vivir de la tierra en una choza y cultivar su propia comida. Si esto implica ganar bastante dinero en los próximos 4 o 5 años y utilizar vuestro genio en cada oportunidad que se presente, con miras a obtener vuestra libertad, entonces hacedlo. Yo os ayudaré. Que así sea. Todo lo aburrido que hay en la vida es una repetición del ego falso. Esto significa recobrar el poder y la dignidad. Eso es lo que significa vivir del Señor Dios de vuestro ser, más bien que del ego falso. Si todo esto implica salir adelante por primera vez en la vida y dejarse crecer el cabello, hacedlo. Si implica encargarse de vuestra vida, hacedlo. Si implica cambiar y moverse hacia adelante, entonces manos a la obra. Si significa que tenéis que daros cuenta de que todo lo aburrido que hay en la vida es una repetición del ego falso, algo que ya se aprendió y sin embargo se repitió, entonces comprendedlo y seguid adelante. Solo de una declaración osada nace un genio. Puede muy bien significar que por primera vez en vuestra vida estés hablando desde el Señor Dios de vuestro ser y con toda valentía declaréis una verdad. Puede ser que todo el mundo os desprecie por hablar esa verdad, pero habréis llegado a ser individuos y no necesitaréis entregar nada, ni tendréis que traicionar a nadie para amar a Dios. No tendréis que prostituir nada ante el hombre por amor a Dios. Solo de una declaración osada nace el genio. Hay una gran luz que camina con vosotros. ¿Sois escogidos? ¿Se os está abriendo una puerta? Porque la chusma que carece de identidad propia no será escogida. Su elección fue precisamente no elegir. Cuando perdonar pasó de moda. ¿Qué tan sutil puede ser vivir en su propia integridad? ¿No os sentís hipócritas cuando el agujero en la estratosfera os escandaliza y sin embargo os subís al automóvil, encendéis el motor y dais un paseo? El vivir en vuestra propia integridad significa ser resueltos en cuanto a algo que sabéis está dentro de vosotros y tener el coraje y la osadía de vivirlo intensamente. Puede ser tan místico como mostrar amabilidad en un mundo que escoge la indiferencia. Quizá es escoger el perdón cuando perdonar pasó de moda. Y tal vez hasta queráis decir, dentro de mi realidad no hay enemigos, pues dentro de mi realidad existe únicamente la gloria de Dios. Y en la gloria de Dios omnipresente no existe el mal, sino un bien continuo y eterno. Esa es mi realidad. La maldad y la guerra se fraguan en los corazones de los hombres. En el mío ya no existen tales expresiones. No tengo enemigos. Eso es algo osado, es una realidad que se refleja en toda la estructura de la vida. Todas esas convicciones espirituales no sirven de nada si no se vive intensamente, si no se reconoce cómo es el latido de la vida misma. Una filosofía solo os proporciona mucha habladuría y mucha repetición, y todos los cristales del mundo podéis vivir dentro de ellos, llevaros puestos, sentaros sobre ellos, dormir sobre ellos, viajar con ellos. No os garantizarán la supervivencia, ni os permitirán llegar a conocer a Dios. Eso es personal, interno. Todo lo que está cambiando es volátil. Todo lo que ocurre se puede cambiar en un instante. La entera raza humana no ha tenido ideales últimamente, solo hipócritas. Pero el ideal nunca fue algo que estuviera fuera de vosotros, sino más bien vosotros mismos. ¿Comprendéis? Como ya os dije, escogisteis lo que ha sido escogido,
Y si hacéis cambios y optáis por vivir de un modo que será considerado como un modelo de vida estúpido, escandaloso, inconcebible e intransigente, entonces perdonad al hermano que os censura, porque simplemente está haciendo eco de los sentimientos de aquellos que os esclavizan. Y si escogéis desde el Señor Dios de vuestro ser, veréis la gloria de Dios y escucharéis la voz que nunca ha sido escuchada. Veréis el regreso del Inmaculado Cristo y de muchos que son como Él. Veréis al Señor de los ejércitos y a la nueva Jerusalén, la nueva era como se llama. Pero lo que realmente vais a ver es la superconciencia. Al remover el ego falso, el cerebro se abre y florece. Al remover el temor, el alma empieza a evolucionar. Cuando las cataratas de la iluminación ya no existan, podréis apreciar las dimensiones y la luz que nunca habíais percibido antes. Hasta me veréis a mí. ¿Qué tan cerca estamos de todo esto? Vuestra bolsa estará inestable a partir de este punto. Estará destinada a desplomarse. Así consta en la agenda. El oro no siempre estará disponible. Si lo queréis comprar, hacedlo cuanto antes. No importa cuánto paguéis por él, pues os comprará la soberanía en los días por venir. A los que trabajan, bueno, la economía está cambiando y muchos de los sueños y aspiraciones de la clase media no se harán realidad. No obstante, hay una manera más grandiosa para hacer que estos anhelos sean realidad. No por medio del amor al dinero, sino a través del amor al Dios interior y al poder que existe para manifestarlos. Os ayudaré, y si no habéis almacenado alimentos, os aconsejaría hacerlo pronto, aunque podríais escoger algo diferente. En este momento la comida es abundante. Sacad ventaja de ello, porque todo está sujeto al cambio. El agua. Me atrevo a decir que muy pocos de los lectores han experimentado lo que significa no tener agua. Es imperativo tenerla, así como tener la tierra. Y si no contáis con los medios para obtener estas cosas, pero tenéis el deseo y la necesidad de cambio, recibiréis ayuda. Y si amáis al prójimo, ayudaos los unos a los otros. Si no tenéis tierra, pero tenéis vuestro hermano que la posee en abundancia, pídele que te deje cultivar una huerta allí. Será una realidad. Y si decís que no sabéis nada del campo, os enviaré los mensajeros, que ellos ayudarán a aprender, si hacéis la elección. Ahora, en los próximos párrafos, os contaré detalles más interesantes sobre los hombres grises y sobre vuestra historia. Pero en este momento estoy presionando una energía sobre vosotros, en armonía con el Señor Dios de vuestro ser, para que en los días que quedan podáis hacer magníficas selecciones. Si tomáis decisiones que van de la mano con vuestra verdad, llegaréis a ser prósperos, pero de un modo que no seáis comprados por la prosperidad. ¿Comprendéis lo que quiero decir? Porque sois jugadores por naturaleza, pero el azar en el alma significa perder. Si significara ganar, no lo llamarían azar. Si aceptáis el coraje, lo obtendréis. Si abrazáis el temor, eso es lo que experimentaréis. Y con esta energía tendréis el ímpetu que os ayudará a hacer los cambios que satisfarán vuestras necesidades. Pero primero debéis hacer las selecciones, las cuales no deben ser producto del temor, sino que deben salir del Dios interior. Solo así ya no seréis la víctima. Al hacerlo de otro modo, os inscribiréis en el grupo de las víctimas. ¿Cómo os deshacéis del temor? Mediante la elección. Escogéis sentir miedo o ser una víctima. También escogéis no tener coraje, así de simple. Si aceptas el coraje, lo obtendréis. Si abrazáis el temor, eso es lo que experimentaréis. No deseo llevaros a un estado de depresión. Quiero educaros de modo que obtengáis un entendimiento más amplio para que cuando os asoméis a la ventana, sepáis qué cosas vienen. En el mundo solo hay un lugar donde está ocurriendo una guerra.
todas las otras guerras son inventadas, consumadas para producir el llamado de la democracia, lo que trae consigo los préstamos y por ende la venta de la voluntad de las gentes. Los países que guerrean en este momento no tienen nada que ver con esa manipulación. El motivo de la guerra es algo muy primitivo. A medida que estudiéis estas predicciones, quiero que reflexionéis sobre la economía y el agujero de la estratosfera. Estamos considerando estas cosas, no para producir en vosotros tensión, ni para haceros encoger de miedo como un niñito, sino para que reflexionéis sobre ellas con una madurez de espíritu que os permita comprender todo y os ayudará a salir de la ignorancia, porque no os dirán la verdad hasta que todo haya terminado. Ahora, en este texto os envié 2 mensajeros. Uno de ellos es una visión para aquellos que no creen en la existencia de la vida en otros lugares. Y he llamado a las fogosas naves para que se manifiesten delante de vosotros, para que podáis verlas. 2 pequeños mensajeros. No os manifesté ninguno de vuestros temores. Soy consciente de que a diario tenéis que enfrentaros sin ayuda de lo invisible. Tampoco voy a manifestar vuestras selecciones. Eso es vuestro trabajo. El determinar vuestra propia verdad y escoger el camino que vais a seguir. De modo que hasta ahora no os he enviado muchos mensajeros, mas las visiones y las experiencias que vais a tener como resultado de este recorrido serán inolvidables. Lo que sí procuro difundir es el valor que procede de este cuerpo que ocasionalmente pido prestado. Mi hija, sinceramente, demuestra un coraje al permitir que esta información sea conocida, puesto que es la verdad. Es un acto muy valeroso y osado, y sin embargo nada le sucederá a esta casa, porque yo soy una fortaleza delante de su puerta. Únicamente al comprender estas cosas, mis hermanos y el puñado radical de Dios podrán escoger su identidad y su posición en este mundo. Al comprender esta información que se da aquí, seréis capaces de hacer vuestras elecciones por la gloria de Dios, el Padre que está adentro, y por la gloria de aquello que viene. Repasar estas cosas no es necesariamente difícil. La parte dura es saber que lucháis contra lo que leéis. Puedo ver vuestro escepticismo en cuanto a toda esta información. No solo ponéis en tela de juicio mi existencia, sino que también os asaltan las dudas sobre mis palabras. Yo sé cuán desagradable es todo esto y cuán difícil ha sido permitir que llegue a vuestra realidad. Os observo luchar contra ello. Quiero que sepáis algo. Es necesario ser un guerrero, muy similar al guerrero interior, para tener el valor de seguir adelante en cualquier situación. Solamente los melindrosos se retiran a llorar hasta su silenciosa muerte, porque alguien los llama a cuenta y les dice, no están hechos del material adecuado. Bueno, os conozco perfectamente a todos. Al poner este material frente a vuestros ojos, os veo luchar contra él. Yo sé perfectamente quién está sufriendo, quién se siente ultrajado y quién entiende su contenido de punta a punta. Sé quiénes son los fanáticos y quiénes los realistas. Al observar vuestra lucha me doy cuenta de cuán doloroso es todo esto en vuestro ser, pero también sé que es necesario que experimentéis el dolor. Solo así os puedo animar a hacer el cambio para que podáis sobrevivir todo. Esto no es cuestión de marcharse a morir por el país. ¿Sabéis cuántas personas murieron por su país? Realmente no tenían que morir por el país. Murieron por los ideales de otro, por los pactos tramados de otro, por los sueños de control que tenía otro. Aquí se trata de saber lo que es real en el mundo y de lo que significa ser una persona libre. Podéis decir, sí, soy libre, tengo una enorme cuenta de ahorros. Así es como la llamáis ahora, cuentas de ahorros. Ya no os guardáis el dinero debajo del colchón. Lo entregáis a los bancos, indudablemente un lugar muy seguro. Engordar y acostarse con una buena mujer. Entonces tenéis una buena cuenta en el banco, ¿no es así? Una buena pensión para que cuando el viejo soldado no desee marchar más pueda engordar y acostarse con la buena mujer. No tenéis cuentas pendientes y podéis bien hacer lo que os venga en gana.
¿Creéis que eso es soberanía? Completa soberanía implica verdaderamente poseer lo que se tiene, sin ser esclavizado por nadie. En un futuro no muy lejano vais a vivir así otra vez. Os veo luchar contra todo eso y lo que implica para vuestra zona de confort, tantos años de trabajo para poder vivir bien algún día. Debéis saber esto, vuestro gobierno os falla, porque el gobierno es manejado desde afuera del gobierno, y sé del dolor que esto os produce. Yo no vine a haceros sufrir, pero quizá en medio de ese dolor os levantéis y toméis las decisiones apropiadas para vuestras vidas, para que podáis permanecer en el continuo. Esto es lo que yo deseo. Así que además de los mensajeros y de las visiones que son inherentes a este libro, lo que más deseo es que saquéis provecho de la información. Vine a mostraros el estado de cosas en el mundo y el porqué de ese estado. Así que cuando las cosas empiecen a suceder, no culpéis a Dios o a la tierra. Cuando llegue la tormenta y la tierra se abra, no os sintáis como víctimas, porque si habéis sido víctimas de algo, es justamente debido a vuestra superstición y a vuestra ignorancia. La verdad espiritual no es propiedad de un puñado de seres invisibles o de un colmado de prácticas estrafalarias. Sucede que la verdad espiritual es todo. El separar la verdad espiritual de su propio modo de vida es ser hipócrita, y los que viven en la hipocresía viven en la dualidad, y los que viven en la dualidad la repiten vida tras vida. Acaban por darse cuenta de que la vida es una experiencia más bien aburrida, porque la viven y la repiten una y otra vez. Si tenéis el coraje para caminar hacia adelante, yo seré el viento en vuestra espalda. Lo último que deseo deciros en este segmento es que no voy a abandonaros. Estaré a vuestro lado, aún en lo invisible, porque aquí soy un gran pregonero de la verdad, y estoy solo en lo que tengo que decir, pero os ayudaré en todo momento. Yo sé quién toma esto en serio y quién no, y cuando cualquiera de vosotros se ponga en pie, ya sea levantando el espíritu en una forma sutil o llegando al entendimiento total en un momento, si tenéis el coraje de caminar hacia adelante, yo seré el viento en vuestra espalda. Os lo prometo. No escribí este libro solo para daros una información y dejaros desamparados. Mi propósito es caminar a vuestro lado en estos tiempos, pero no voy a ayudar a aquellos que se rehúsan a ayudarse a sí mismos. Tenéis un gran poder que está con vosotros, y un día cuando miréis hacia arriba, os daréis cuenta de cuán grande es. Y quizás el día que veáis esa grandeza, también podréis ver la grandeza que tenéis vosotros. Y si preguntáis, ¿merecía yo todo esto? Os contestaré inmediatamente, sí, lo merecíais. Oh, yo os amo, no tengo planeado abandonaros. No os estoy llevando a unas salinas para deciros, acampad aquí y cavad. Eso lo hicieron otros. Yo os estoy diciendo, id a un lugar seguro y haced esto. Si así lo escogéis, porque vienen cosas grandiosas, estaré a vuestro lado durante todo este tiempo, estaré con vosotros, con vuestros pensamientos, después de que terminéis de leer estas palabras, y me haré presente en el mayor pensamiento de todos, en vuestros sueños. Allí os mostraré otros que nunca han sido impresos. De esa información obtendréis un gran entendimiento. Ahora me permito sugerir una pausa en la lectura para que comáis algo y descanséis. Os sugiero también que lo hagáis con un gozo mientras reflexiones sobre las nuevas informaciones obtenidas. Colocadla en vuestro disco duro, en vuestra mente, pero sobre todo colocadla en el corazón y sentidla. Si estáis enojados, preguntad por qué. Si tenéis miedo, preguntad por qué habéis escogido el temor. Y si las ideas empiezan a salir a la superficie, acariciadlas. Manifestaremos esas ideas juntos y las llevaremos hasta el destino manifestado. ¿Trato hecho? Segunda parte. El vals continúa. Para aquellos que descansaron antes de llegar a este punto, tengo una explicación en cuanto a lo que pudo haber sucedido durante el proceso de sueño.
A muchos de vosotros se os pidió, en el sueño, echar un buen vistazo a lo que estabais soñando. A otros se les pidió mirar por la ventana y observar cosas. Las visiones captadas por vuestros ojos son importantes acontecimientos de vuestra vida que serán una realidad. Es posible que no recordéis nada. No hay problema, porque el observar va acompañado de algo de emoción, y si la emoción es fuerte, probablemente se olvidará todo al despertar. No obstante, allí está, debajo de la superficie. Solo hay que excavar con aceptación y el sueño regresará. Resignarse a ser la víctima. Todo lo que aparece aquí en cuanto al sistema socioeconómico es muy exacto, y con desánimo os digo que en muchos se ve una decisión de aceptarlo todo, porque creéis que eso es lo que la dura vida os da. Y eso, queridos lectores, es resignarse a ser la víctima. En todo el mundo hay individuos que están dispuestos a llevar pesadas cargas sobre sus hombros sin preguntar por qué. Nunca se preguntan, ¿por qué estoy en esta situación? ¿Por qué debería permitir que esto me suceda? No preguntan, ¿por qué debo estar encadenado a sostener un sistema que no me traerá nada bueno? No se cuestionan la causa del problema, porque no lo quieren saber. Tienen miedo de tener que ponerse de pie y decir no. Divinos seres humanos, pensad en esto por un momento. Ciertamente lo que se llama Dios, el ser, no se puede probar ante vuestra traviesa mente de mono. Tampoco es posible probar su inexistencia. Todo esto se desarrolla en la gran mente de Dios, y vuestra mente es réplica divina de la mente de Dios, la mente eterna, el todo, el siempre jamás. Vosotros sois lo mismo, todo viene de la misma fuente. El genio no es lo conocido, es lo desconocido hecho realidad. Vuestro cuerpo físico es capaz de cosas grandiosas. Vuestro cerebro está en la capacidad de recibir mucho más conocimiento, mayores frecuencias de pensamiento. Puede ser un genio, sí, un genio. El genio no es lo conocido, es lo desconocido hecho realidad. Y vosotros podéis llegar a ese genio al abrir la mente superior. Ahora solamente usáis un tercio de lo que tenéis. Vuestra vida es el producto de vuestra actitud. Regresemos un poco y consideremos la divinidad del ser humano. Si vuestra elección voluntaria es imitar al Dios Todopoderoso, es decir, si actuáis con la convicción de que sois Dios manifestado, entonces contáis con los instrumentos necesarios, y el mayor de esos instrumentos es la capacidad de recibir el pensamiento y convertirlo. Al aceptarlo con emoción, en creación, en forma, porque el destino es simplemente la suma de los pensamientos que han sido emocionalmente aceptados. Colectivamente se les denomina actitud, y así es vuestra vida. Vuestra vida es el producto de vuestra actitud. No obstante, existen aquellos seres humanos que han sido hipnotizados hasta el letargo. Han aceptado la tecnología que facilita las cosas y los vuelve perezosos. Se obtiene así un ser humano divino que ya no puede pensar por sí mismo, que ha renunciado al derecho inalienable de todo ser humano, ese derecho divino de pensar y escoger. Eso es lo que los hace diferente. Por eso sois divinos. Poseéis la capacidad de acoger pensamientos ilimitados y aplicarlos. Sí, podéis haceros realidad. Sois el propósito divino de Dios. Sois carne y sangre, inmensamente amados, sin ningún tipo de juicio. Se os permite tener vuestra imagen en plena gracia y se os permite demostrar todo lo que sois. No solamente es un proceso de pensamiento, sino también es un proceso de vida. ¿De qué sirve solo pensar si no se vive el pensamiento? Si no se vive, no significa nada, no existe. Es únicamente un pensamiento sin forma. Y cuando observo la conciencia social y el drama humano, noto que hay entidades con mentes con capacidad, con cuerpos hábiles y sin embargo son como parásitos, viven de los otros. Con solo desearlo podrían realizar cosas grandiosas, pero esperan que el resto del mundo los sostenga,
porque se creen incapaces. Y observo a aquellos que se encargan de estos seres por medio de la caridad y el amor. Esa es una virtud por siempre. Sí, lo es. Pero si eres uno de aquellos que vive del fruto del duro trabajo de otro, aunque posees la facultad de ser un genio, has caído en un letargo mayor, has renunciado a la vida y sin embargo dependes de otros para poder subsistir. La democracia engendra los tiranos. Veo lo que se denomina la clase media de este país. ¿Sabíais que sin la clase media no tendríais una república? Una democracia engendra los tiranos. Una república es la soberanía del pueblo. Observo que la clase media es el soporte del idealismo que llamáis una democracia. Veo que la clase media sostiene tanto a los ricos como a los pobres. Observo también cómo al llevar sobre sus hombros todas las cargas, aceptan todo lo que el gobierno les anuncia. Habrá desafuero en Norteamérica. Cuando el sistema de tributación se aumente, habrá desafuero en Norteamérica. Todavía hay individuos valientes que tienen el coraje de negarse a aceptar las cargas para que los ricos sean más ricos por medio de sus inversiones. Y hay otros individuos que se prestan al juego de la astucia política para que sostengáis a aquellos que se retiraron de la vida y deambulan por las calles. Y algunos de vosotros se prestan a la esclavitud de la deuda. Muchos piensan que el gobierno imprime el dinero, pues no es así. Estáis pagando una deuda creada y manipulada por alguien que ni siquiera forma parte de vuestro país. La actitud de la clase media apoya esto y por eso es el soporte de una democracia que exalta a los ricos y sostiene a la plebe. La clase media representa la igualdad absoluta de una república. Pero en esta democracia, la clase media es el animal de carga y ella lo acepta. Porque la clase media ha aceptado su propia ignorancia. Siempre se ha negado a conocer sus derechos. Se ha resignado a creer que ese es el precio de la libertad. No lo es. Es el precio que se paga por la esclavitud. De modo que os observo, a vosotros que sois la gloria de Dios, retroceder ante vuestra propia capacidad de abrazar libertad de pensamiento y el ímpetu de la emoción, porque vuestra sociedad ha llegado a ser tan rígida y tan dispuesta a aceptar reglamentos que cuando surge un pensador, entonces es un peligro. Existe una gran tendencia a condenar al ostracismo y aún a calumniar a los pensadores. El llegar a ser un individuo también tiene su precio, pero es el único camino a la libertad. Así que observo a Dios en carne y sangre, todavía sin llegar a ver su gloria. Ese punto de ventaja lo aprovechan los banqueros, los candidatos políticos, en verdad los hombres grises, para manejar el mundo por medio de un sistema monetario. No es complicado así romper el espinazo de esa clase media, lo que ha sido un ferviente deseo de ellos, porque mientras exista la clase media, vuestra democracia y la república se mantendrán erguidas. Escuchad bien ahora, la élite se ve amenazada por esa clase media y por el poder que podría ejercer. La posibilidad de iluminación es algo que los hace estremecer, y no estoy hablando de la educación seglar, estoy hablando de una iluminación histórica. Las obras que corroboran esta información son de fácil acceso en muchos lugares. Ellas os ayudarán a comprender lo que realmente pasó, así que no tendréis que aceptar lo que ellos dicen que sucedió. Vuestro país es solo una ilusión. Aquí estoy hablando específicamente de los Estados Unidos, pero la información se puede aplicar a todos los países del globo. Vuestro gobierno os ha fallado. Vuestro país es solo una ilusión cuya realidad se mantiene viva por medio de la Constitución y la Declaración de los Derechos. Esa es vuestra única defensa en una sociedad totalmente esclavizada, a la que le dan entrenamiento, cerveza, vino y su salario. Todas vuestras zonas de confort son de fácil acceso. Los hombres grises se han encargado de eso y estáis tan adormecidos que creéis que de eso se trata vivir en libertad. El gobierno norteamericano es realmente un servidor de los dueños del dinero, los banqueros internacionales.
El expresidente Reagan se esforzó por crear un banco que fuera propiedad de los norteamericanos y que pudiera imprimir su propio papel moneda, respaldado por su propio valor de oro. Eso lo habría podido haber hecho dicha nación, pero en lugar de la independencia monetaria tenéis gente de las bolsas de valores gritando que están perdiendo porque el gobierno no participa en el juego. Esto constituye una traición y una conspiración codiciosa dirigida contra la clase media. Esto no significa que no tengáis un país al cual llamar patria, o que la estructura democrática de la República no esté intacta. Pero cuando el idealismo de los hombres grises esté en pleno apogeo y la tarjeta sea implantada, previa caída de los sistemas monetarios del mundo, vuestra Constitución y vuestra Declaración de los Derechos serán cambiadas para que se ajusten a los parámetros del nuevo orden mundial. La libertad de la que gozáis hoy por hoy será cosa del pasado. Ese es el plan. Esto no implica que va a suceder, pero ese es el plan. En la vida hay cosas más trascendentales que mirar telenovelas todo el día. Hay que buscar conocimiento y entendimiento que proporcionen ilustración y satisfacción personal. La paz mental se logra una vez obtenida la soberanía completa, y parte de esa soberanía es estar al tanto de lo que está sucediendo, de modo que al mirar por la ventana se pueda evaluar la situación y salir del peligro en unión de la familia. No todos, pero la mayor parte de los norteamericanos aceptará la depresión que se aproxima. La mayor parte de los oprimidos trabajadores aceptará su destino. ¿Y por qué viene? ¿Quién dice que es hora de la depresión? ¿Quién tiene la última palabra? Aquellos que son dueños del dinero la tienen, y ya le dieron el ultimátum al gobierno. A Reagan le dieron un ultimátum, y a causa de su ingenuidad recibió un certero golpe. Solo al final de su período llegó a comprender qué tan poca libertad para actuar tenía como presidente. A partir de ese momento, simplemente trató de evitar lo inevitable, y por eso lo ridiculizaron por todo el mundo. Quiero que sepáis que todo lo que le sucedió fue fríamente calculado, y vosotros pensáis que la entidad fue irresponsable, pero estaba luchando en contra de un terror interior. Él no quería defraudar al pueblo, pero tenía la presión de los banqueros sobre sus hombros, amén de la presión del público norteamericano, quien sostenía que él era el único responsable de la deuda que les socavaba. El ultimátum que le han dado al gobierno norteamericano consiste en que no se imprimirá más dinero y que la economía sufrirá un revés. Se creará después una depresión que preparará al pueblo norteamericano para el próximo paso en la meta que a nivel mundial se han forjado los hombres grises. Cuando la Reserva Federal no imprima más dinero, cuando los banqueros internacionales no presten más dinero y cuando los inversionistas extranjeros ya no participen más en la economía, entonces llegará la depresión en masa. ¿Y qué saca un país de una depresión? Una guerra, lo que ciertamente ayuda a levantar la economía, mas no a los que toman parte de ella. O quizá la inflación galopante pueda ayudar, o un nuevo sistema económico, la tarjeta. Ahora bien, el término inflación galopante no lo entiendo muy bien. Yo lo escucho allí y allá, y lo que yo veo es exceso de papel. ¿Esa es la definición correcta? Bueno, de todos modos, alguien manipula las cosas y os entrega el término. No es algo que sale de la nada. A causa del letargo y de la ignorancia del pueblo norteamericano, esto se ha vuelto algo normal y parece que la gente acepta tener que ir por la corriente. Ahora, no hay que ruborizarse por no saber estas cosas. Más bien hay que aprender, tomar iniciativa para investigar en lugar de pasarse el día mirando telenovelas en la caja. Deberíais leer, consultar y llegar a ser ilustrados respecto a estas cosas. De modo que aquí estáis, el gran inmaculado pueblo de Dios. Amáis, sois misericordiosos, tenéis elección y destino manifiesto completo. No obstante, estáis preparando el escenario para otra tiranía a través de la ignorancia y la superstición.
deseo hablar sobre eso. La iluminación es asunto de vida. La iluminación no consiste en tener cristales, ni todas esas cosas de la nueva era. Es asunto de vida, porque la vida es un principio divino. La iluminación tiene que ver con el drama humano, tiene que ver con tener el coraje para vivir la experiencia de la vida con paz mental divina, con espíritu libre y en completa libertad. Fuisteis diseñados con la capacidad para explorar conceptos más grandes, para concebir vastas probabilidades, para recorrer todo lo desconocido. ¿Y por qué no habéis cambiado? ¿Por qué no habéis evolucionado? Porque habéis encontrado la zona de confort, idealizada por el ego falso y sostenida por aquellos que la entienden y saben cómo esclavizar. ¿Cuándo pensáis? La música suena a todo volumen constantemente. La televisión funciona sin parar. ¿Cuándo tenéis la ocasión de abrazar algo más grande que el insignificante entretenimiento? El silencio es un poder que todavía no ha sido despertado y es más poderoso que los hombres grises. En verdad, más poderoso que las esclavizantes leyes y los dogmas. Es un poder que inspira libertad en un continuo, porque para que haya libertad tiene que haber un continuo. Aquí está la clase media, luchando, protestando, aceptando lo que viene. También están aquí los inmensamente ricos, que desprecian este mensaje y por lo tanto todo lo que ayude a la clase media a tomar un curso de acción diferente del que le han impuesto. Después de todo, aquello que os saque del letargo puede ser una amenaza para sus fortunas. En este proceso de despertar, os pido que escuchéis a vuestro ser interior y que pongáis atención a lo que sintáis, pues esto procede de una sabiduría clara que existe, pero que estuvo suprimida por mucho tiempo. Durante los días que vienen aparecerán entidades valerosas, y estoy hablando literalmente de días, no años, que serán portadoras de la verdad que yo he hablado. Contarán la historia de lo que realmente ha sucedido y mucha gente tendrá la oportunidad de obtener este conocimiento de alguien de carne y hueso. Así que ya no lo llamarán culto, ni lo considerarán peligroso, lo llamarán verdad. Sus semillas ya están creciendo y son gente común y corriente. Hay muchos pseudocristianos. No me tomaría mucho tiempo nombrarlos, los raros individuos en el seno de las diferentes comunidades religiosas, cuyo amor por Dios fue más profundo que el apego a ornamentos, dogmas o prácticas religiosas. Muchos de ellos formaban parte de los ministros de las religiones. Eran individuos que mostraban un profundo respeto por el ser humano y vivían de una manera cristiana. Hay muchos pseudocristianos, pero ha habido varios cristianos que han trabajado y ayudado a la comunidad, no simplemente por representar una religión, sino porque conocían a su divino gran ser interior y porque verdaderamente amaban a sus hermanos. Podéis encontrar tales individuos al repasar vuestra historia, y muchos de ellos gustosamente habrían muerto por vosotros, porque para ellos la muerte representaba una simple transfiguración. No le temían. Habrían entregado sus vidas por cualquiera de vosotros. Así de grande eran. Vivían en armonía con aquello que estaba dentro de ellos, y en verdad los movía el espíritu, ese mismo que habla sobre los días por venir. Estos grandes hombres no eran controlados por el ego falso, ni por sus prejuicios, ni siquiera por sus propias vidas. El espíritu los movía. El clero y las religiones se podrían haber jactado de contar con tales individuos en sus filas. Hoy día también hay unos pocos aquí, pero la religión ha fallado a la gente. No obstante, la verdad de Dios y la verdad esencial del Cristo hecho realidad nunca os fallará. Deseo que sepáis que los católicos culparon a los judíos de la plaga negra del siglo XIV.
Ellos afirmaron que la maldición de los judíos fue la causa de la plaga y bajo ese pretexto le arremetieron contra esa raza. Siempre necesitáis un chivo expiatorio para todo, ¿no es cierto? De modo que los judíos fueron encarcelados, asesinados, sus propiedades y mercancías fueron confiscadas. Esta acción fue apoyada por la religión. Sí, lo fue. ¿Sabéis qué gran religión, el catolicismo, siempre ha dependido de la situación económica del mundo? ¿Sabéis que desde hace siglos engaña a su gente? No a todos, pero sí a muchos. La han mantenido en la ignorancia y siguen fomentando la separación entre hombre y mujer. Nunca han permitido que el ser humano se realice como individuo. El catolicismo separa a la gente, no la une. Sus prácticas conducen a la división, no a la paz y al amor. Hasta hoy en día condenáis al ostracismo, a aquellos que son afectados por la plaga, debido a la elección de preferencia sexual que hicieron en esta vida. Eso es un ultraje en el nombre de Dios, puesto que todos somos Dios. Creemos en la esencia de esa esencia, y aún así mantendríais a estas gentes en la oscuridad, animando así al odio y a la superstición. Vuestra Biblia ha sido alterada en su traducción de las escrituras originales al latín, con el fin de mantener y perpetuar el dogma de la Iglesia predominante. Los jefes de las religiones cuentan con auditorios que suman millones de personas. ¿Por qué no les dicen la verdad en cuanto a lo que realmente significa la bestia? La bestia no es un espíritu al que comparan conmigo. Es el mismísimo enemigo que apoya las religiones. Pero el clero prefiere voltear la cara, no dice la verdad, porque de hacerlo les cerrarían todos los medios. Si solo les dijeran a sus gentes, esto es lo que va a suceder en los últimos días, esta es la profecía, Jesús no viene en el aire a rescataros ante la tribulación. En la Biblia nunca hubo referencia al arrebato, eso fue inventado, pero nunca lo van a decir, más bien, el único camino a la salvación es su palabra. ¿Y cómo mantienen su poder sobre las masas? ¿Cómo las esclavizan? Por medio de la superstición, por medio de demonios y diablos, por medio de gente mala que os crucifica y luego dice, lo hice por amor a tu alma. De manera que ocultan la verdad a millones de personas. ¿Cuál es la verdad continua de Dios? Terminó hace 2000 años y con qué precisión se registró 200 años después del evento. ¿O creéis que Dios tiene una habilidad de ser continuo? Hay millones de personas que odian y desprecian a los que no piensan como ellos, y muchos rechazan todo lo que no esté dentro de los parámetros de su grupo de religión. Le temen al libre pensador, porque alguien tiene que pensar por ellos, y alguien tiene que vivir por ellos, y alguien tiene que decirles lo que tienen que hacer. De modo que a los mensajeros de los últimos días los clasifican como el diablo, la bestia, el anticristo. Y yo sé que han tratado de rotularme en un esfuerzo por apartaros de la verdad. De modo que muchos hacen caso omiso de esta información, porque están impregnados del temor y la superstición, y están esperando a que salga del mar una bestia real, vil y fea, con 10 cuernos, para devorar a la gente. Así es como ellos ven todo. Esperan que de la tierra salga el diablo con un tridente, persiguiendo a la gente y conduciéndola al fuego eterno. Y se alegran de que ese demonio exista, porque él es el mensajero de la retribución para aquellos que no escuchan a los líderes religiosos. Si no me escucháis, os quemaréis en el infierno. Eso es lo que les dicen a sus feligreses. Y hay millones que ni sospechan lo que viene, no creen que haya un peligro real, no tienen ni la más mínima idea de la profecía. Intencionalmente los mantienen en la ignorancia, para que pasen el tiempo preocupándose por sus pecados e iniquidades. Y si no tienen pecados, habrá quien se los invente. Les dicen a quién temer y quién es el diablo. Su atención es desviada para que observen a todo el mundo en lugar de observarse a sí mismos. De este modo los mantienen en completa ignorancia.
Las grandes religiones han traicionado a su gente y algunos de sus líderes saben la verdad, pero no se atreven a decirla porque su misterio, su fortuna y su liderazgo dependen de mantener el temor sobre la gente y se asemejan a aquellos que gritan por el agujero de la estratosfera mientras siguen usando combustible fósil. La verdad personal se atribuye a la gloria de Dios, al reino de los cielos que yace dentro de vosotros. Y es simplemente asunto de elegir. Siempre lo ha sido. Podéis escuchar la voz de un tenue espíritu, esa voz que transmite un conocimiento, un sentimiento emocional que sale del Dios interior. O podéis desecharla y buscar las opiniones de otro e imitar su verdad y sus sentimientos. Los sobrevivientes a lo que viene poseerán el instinto que exhibe el pájaro cuando la estación cambia, el conocimiento innato de los animales que saben a dónde ir. ¿No es algo maravilloso tener tal instinto? Es lo más grandioso que se puede decir cuando se empieza a comprender lo que es la supervivencia. Dentro de las diferentes religiones hay entidades que han sido escogidas, porque por elección decidieron escuchar y reaccionar de acuerdo con el Dios interior que los rodea y que se mueve con ellos. Ellos tienen la fortaleza y el valor para interpretar la profecía y están diciendo una verdad, están buscando la iluminación y aunque lo que están expresando todavía está dentro del marco de sus creencias religiosas, es una interpretación divina que concuerda con lo que estáis leyendo aquí. Estas entidades no están trabajando contra vosotros, están de vuestro lado y son parte del puñado radical de Dios, que llegarán a un final. De las filas del gobierno, a pesar de que hay tantos políticos excretados, también saldrá un puñado que es guiado por la justicia y por el Señor Dios de su ser. Ellos también hablarán claro, de modo que el puñado radical se está escogiendo de las religiones, del gobierno y de vosotros, por supuesto, si así lo escogéis. Así que como veis, este libro es muy importante, porque la verdad debe ser esparcida dentro de la clase media. Ella sí que la necesita. Inevitablemente el yugo de los impuestos caerá sobre esta clase. ¿Qué se necesita para sacarla del letargo? Un mensajero fuerte para que vea la verdad con toda claridad, o el hecho de que un día despertará en el fondo cuando creía que estaba en la cima. Bendito sea lo que se necesite para desarrollar en vosotros la habilidad para entender. La verdad estará ahí cuando estéis listos para ella. Y mientras más personas escuchen esta verdad y la acepten, mayor será el número de los que sobrevivirán a estos días de destino manifiesto. El hombre que se ríe de esto y dice que no existe es un tonto y morirá como un tonto. El hecho es que algunas de estas verdades solo serán importantes cuando experimentéis en carne propia su dura realidad. Si todos los dioses que plácidamente dominan el cómodo letargo de la clase media despertaran, podrían crear una república, pues son tantos que no se podrían detener en su marcha. Podrían prescindir de los políticos y crear una república como la de Solón, en la cual cada persona educada e iluminada ayudaría a construir un gobierno coexistente, que mantuviera la verdad con firmeza y que por medio de la Constitución y la Declaración de los Derechos permitiera que cada ser humano prosperara y evolucionara, porque es apenas lógico. Lo que vosotros sois afecta al todo. Y si esa clase media despertara, nunca, nunca, nunca habría una deuda pública, ya que un gobierno creado por el pueblo y para el pueblo tendría la capacidad para emitir sus billetes, apoyándose en sus propios recursos y productos. Vuestro país duraría para siempre si su gente fuera como la de la dulce tierra, como el suelo que sería divino y sustentador. Todos podrían vivir sin necesidades y sin deudas. Al crear interés, se crea la deuda y esta no sería la base de un nuevo gobierno. Tal república sería verdaderamente la primera,
la ideal Solón, que nunca ha sido una realidad a causa del letargo y de la ignorancia de la gente. En contra de lo que pudiera ver vuestra primera impresión, yo no soy un revolucionario. Me dirijo a la gloria y a las opciones latentes dentro de cada individuo sobre la faz de la tierra, porque no es que no sepáis todas estas cosas, en lo más profundo de vuestro ser las sabéis, y aquellos que leen este libro saben la verdad a cierto nivel. Hay que quitarles el poder a los usurpadores para restaurar la virginidad de los países, y los que lo hagan le devolverán al mundo la pureza del espíritu, y veremos si esto sucede o no. Los profetas ya están en medio de la gente. Los profetas han sido escogidos por su valor. No le temen al ostracismo. Pueden hablar y ya están en medio de la gente. Son personas de toda convicción y veremos si la gente de este mundo, en particular la gente de Estados Unidos, porque específicamente es ella a quien me refiero, es tan ignorante, indefensa e incapaz como lo aseguran los hombres grises. Que así sea. Regresando a lo básico, hablemos ahora sobre las necesidades personales. Yo sé que ya habéis comprendido el mensaje de este libro, pero quiero dirigirme a los demorados. Sabéis muy bien quiénes sois. Habláis con propiedad acerca de la preparación para los días que vienen. Platicáis sobre esto en el mejor restaurante, pero no habéis hecho absolutamente nada al respecto. ¿Cómo puedo llamaros la atención en cuanto a este punto? ¿Cómo puedo haceros comprender que la preparación es esencial para sobrevivir? La prioridad número 1 de vuestras vidas en este momento debería ser almacenar comida. Eso es lo principal, almacenar comida, 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 comida. El almacenar comida no es solo una defensa en contra de una economía que va en declive. Es la seguridad de poder comer cuando la naturaleza ocasione los cambios. Almacenar comida es lo más importante, pues se puede tener todo el dinero del mundo, toda la ropa del mundo, sí. Se puede tener toda la plata y todas las inversiones del mundo, o todas las obras de arte o diamantes, esmeraldas, rubíes, hasta una pintura valiosa, pero tales cosas no son comestibles. Si vuestro corazón está sobre esas posesiones, vais a morir de hambre, y alguien vendrá en un fardo y se llevará todas vuestras ollas y la obra de arte. Probablemente ese alguien será el que sí guardó comida. Almacenar comida, lo sé, no es algo muy glamoroso, es algo de lo que no se habla en público. En vuestras reuniones sociales no es muy chic hablar de los alimentos conservados o de cuánto tiempo se conserva el trigo en la alacena, pero escuchad, sin comida, todo lo que os he enseñado hasta ahora no tendría significado, porque no podréis sobrevivir. Este conocimiento os debe convertir en hacedores, no en parásitos vividores que dicen, lo sé todo, leí el libro. Si os quedáis de brazos cruzados, sucumbiréis a los duros días que vienen. No importa desde cuál lado se mire, lo primordial ahora es almacenar comida, lo que consumas en 2 años tú y los que dependen de ti. Y escucha, si ya has almacenado comida para 2 años, no te sientes a decir, ya lo hice. Mientras las naranjas crecen en tu huerta y las manzanas caen y se pudren en el suelo, no se trata de almacenar lo suficiente para 2 años y sentarse a descansar, no. Hay que aprovechar la abundancia, pues no será para siempre. Y algo más, semillas. Colocad semillas en envases herméticos y almacenadlas. Sí, todas las que creáis que se pueden sembrar, aun aquellas que no son comunes en vuestra área, porque los tiempos están cambiando. Y cada vez que tengáis la oportunidad de comprar un árbol, hacedlo con toda prontitud. Plantad todos los árboles frutales que podáis a vuestro alrededor. Eso en cuanto a la comida. En segundo lugar, debéis obtener oro y plata en monedas o en barras,
pero preferiblemente en monedas. Si no tenéis suficiente dinero para comprar oro, entonces buscad plata, pues son cosas tangibles que van a aumentar de valor. Adquiridlas ahora mientras podáis. Hablemos sobre la propiedad, mas no de condominios en la ciudad, porque en los días por venir las ciudades serán los lugares más peligrosos para vivir. Aún hoy por hoy no son lugares seguros. Salid de la ciudad, comprar tierra cerca de los pueblos pequeños. No debéis ir tan adentro en las montañas, donde nadie os pueda ver. Comprad tierra que produzca, tierra que no solamente os mantenga, sino que os brinde la oportunidad de canjear productos en los días por venir. ¿Comprendéis? Ahora, ¿por qué les digo esto a los citadinos que abandonen la urbe? Porque cuando lleguen los cambios en la tierra, las reservas de agua serán envenenadas. Con solo una gran cremallera que se abra, se envenenará el agua que está debajo de la tierra y las partes principales del agua subterránea se verán afectadas. Las cremalleras que exploten destruirán las plantas nucleares y habrá hambre, una consecuencia lógica después de los cambios del clima. ¿Dónde sembraréis comida en la ciudad? Las ciudades serán los lugares más peligrosos para vivir. Es mejor salir de ellas. Más y más personas iluminadas se mudaron al campo, lejos de la gran ciudad. Muchos harán cambio después de leer este libro. Otros sentirán la urgencia de hacerlo. Una vez adquirida la tierra, habréis dado el siguiente paso para sobrevivir. Nunca se pierde dinero cuando se compra tierra. Nunca. Tampoco se pierde al autoabastecerse. Con la plata y el oro tampoco se pierde. Así que de ninguna manera estáis destruyendo vuestra fortuna. Veamos ahora, ¿cómo puedo sacaros de la ciudad? Si vivís y trabajáis allí ahora, buscad la forma de arrendar un lugar en la ciudad y preparaos para comprar tierra fuera de la ciudad, tierra que sea propia. Se puede considerar como una inversión. Si tenéis propiedad en la ciudad, mi consejo es que solicitéis un buen préstamo, apoyado en una propiedad, pero comprobad que los términos del contrato garanticen su invalidez en caso de catástrofe natural, así que nadie pueda reclamar vuestras pertenencias si la propiedad sufre pérdida. Con hipotecas sobre vuestra casa en la ciudad, podéis comprar tierra en el campo. Hacedlo. El siguiente paso sería observar qué falta. Buscad herramientas, todo el equipo que os pueda ayudar en caso de emergencia, tales como la falta de electricidad. ¿Qué haríais sin electricidad? Estáis acostumbrados a apretar botones para que funcionen todos vuestros aparatos. Maestros, actuad como si no hubiera electricidad y preparaos para vivir de tal modo. Mientras tanto, esperad hasta que aquel inventor en un país lejano perfeccione su sistema de ingeniería solar y lo podáis usar en vuestros hogares. Adquirid todo el equipo necesario para atrincherarse y poder continuar viviendo. ¿Y qué haréis una vez hayáis hecho todos estos preparativos necesarios? Bueno, ciertamente podréis decir, estamos listos para lo que venga. Magnífico. Los felicito, porque no hay nada más grandioso que la paz mental. Al vivir esclavos de las deudas se paga un precio muy alto, y no necesariamente en pesos, sino en ansiedad, tensión y preocupación. Es bueno salir de todas las deudas, pues ser soberano significa tener paz mental. En los días por venir no es sensato tener deudas, porque os impondrán la tarjeta, la marca de la bestia, aunque no la queráis. Paz mental es saber que podéis dormir tranquilos porque estáis preparados. El temor, la ansiedad y la tensión vienen de saber que no se está preparado. Si significa que tenéis que controlar vuestro voraz apetito, hacedlo. Cuando hablo de apetito no me refiero a la comida, sino de todas las cosas que consideráis imprescindibles en vuestra vida. Estableced la diferencia entre necesidad personal y los caprichos, porque la diferencia puede significar la supervivencia.
Y si después de haber seguido todos estos consejos os sobra dinero, comprad más tierra. Si tenéis suficiente oro y plata hasta el año 2042, comprad tierra, pero no en la ciudad, sino en lugares donde se pueda cultivar. Y si todavía os alcanza el dinero, ayudad a vuestros hermanos a que se ayuden a sí mismos, porque algunos de vosotros sois muy afortunados, mientras que otros están luchando por alcanzar el genio. Muchos sois hacedores, dignos de ayuda, mas otros no están haciendo nada, así que no merecen ninguna ayuda. Si lográis comprar tierra, almacenad comida y reunid equipo necesario, podréis sobrevivir a cualquier cosa, desde la naturaleza hasta los hombres grises, y no tendréis que tomar la tarjeta. No la necesitaréis para pagar ni para sostener tu familia. Podréis decir, no, no la tomaré, puesto que no tengo que generar capital para poder comprar o vender. Soy autosuficiente. Y a todos aquellos que os encontréis en la transición haciendo un esfuerzo por lograr todo esto, os digo que recibiréis ayuda. Hay una fuerza que os ayudará, pero tendréis que abrir vuestro propio entendimiento y convertiros en hacedores, no porque estéis aterrados, sino porque dentro de vosotros está la emoción. Al estar alineados con esa emoción, recibiréis ayuda, os lo aseguro. Los que cuentan con familia, que no ven todo esto como una verdad, se colocan en una posición peligrosa. Y si permanecen con ellas, y si se trata de relaciones personales y tú te estás guiando por el Señor Dios de tu ser, pero alguien te está reteniendo, deja a esa persona y sigue adelante. Los bancos. ¿Recordáis que muchos de ellos ya tienen listo vuestro número? Preguntadles si es así. Y os aconsejo usar la tarjeta solamente si es el único vehículo que tenéis para transferir papel moneda. No compréis oro en los bancos, porque ellos tienen todos vuestros datos personales. Si hacéis estas cosas, sobreviviréis a todo lo que viene, y lo haréis con dignidad y con libertad, sin comprometer vuestra inteligencia y sin prostituir vuestra verdad. Simplemente habréis comprobado aquello que perdisteis en la revolución industrial, o sea, la soberanía. La superconciencia nunca llega si uno se mantiene en un círculo vicioso. Cuando recobréis por completo el entendimiento de lo que es la libertad de elección, regresaréis a la evolución. Llegaréis a ser humanos progresivos, divinamente dotados, manifestando un destino ofrecido por la superconciencia. Pero esta nunca llega si uno se mantiene en un círculo vicioso. No se puede experimentar un grandioso y exaltado toque de lo que es un genio si el cuerpo entero está en pensamiento y emoción, se encuentra atrapado en medio de la preocupación, la tensión y el endeudamiento. Nunca podréis recibir una visión profunda si vuestra actitud es de una persona a quien todo le falta. Tampoco podréis ver lo que hay arriba en el cielo si estáis deshojando una flor para resolver un problema sentimental. Y no vais a ver la gloria que viene si estáis sentados frente al televisor, absortos en un problema ilusorio. Sé que comprendéis lo que digo. ¿Y cómo vais a ver vuestros grandes hermanos? Porque ellos vienen. Algunos ya están acá y os conocen. ¿Cómo los vais a ver si nunca miráis hacia arriba? ¿Cómo vais a oír el teléfono con esa música a todo volumen? ¿Cómo sabréis que ese gran tono proviene de ellos, tratando de alcanzar vuestros oídos? Muchos han percibido un tono en el oído y muchos lo escucharán. Son los grandes hermanos que están diciendo, estoy sintonizando. ¿Estás ahí? ¿Cómo los vas a oír si estáis tan ocupados en otras cosas? Ese es el gran tono que muchos escucháis. No es una falla auditiva, que nadie os diga eso. No puedo forzaros a hacer estas cosas, y no querría hacerlo, pero sí deseo que por medio de vuestra voluntad encontréis la verdad y que actúes de acuerdo con ella. Sabed que estoy de vuestro lado, porque vosotros sois mis hermanos y hermanas, pero yo únicamente puedo representar vuestra voluntad
y como un hermano igual no puedo obligaros a actuar ni tampoco puedo deciros lo que debéis hacer. Ese es el juego de alguien más, no el mío. Hay tanto conocimiento en este libro que podríais salir inmediatamente y poner todo en acción. Hay suficiente conocimiento para mostraros que no hay que tener miedo, y si os hace falta coraje, quizá es solo un temor, y eso también se elige. Estáis en la capacidad de lograr lo que os propongáis, pero por elección le ponéis un límite a vuestra capacidad.